Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con nuestras derivadas, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a hablar ahora de la regla de la cadena, que pues precisamente nosotros ya la conocimos en primera instancia en nuestro curso de cálculo 1, ¿sí? Y nos la habían presentado de la siguiente manera, no sé si ustedes lo recuerdan. La idea era, en la regla de la cadena, que si nosotros teníamos una función y expresada en función de x, vamos a colocarla así, ¿sí? Pero x era precisamente una función, la variable x era una función que dependía del tiempo, de t, de la variable t, así digamos de esta manera. Entonces lo que nos dijeron fue que realmente aquí lo que tenemos es que y es una función que depende de t y está dada por f de g de t. Realmente eso es la función y de t. Entonces, cuando uno derivaba a y con respecto a t, iba a ser ¿quién? Iba a ser primero derivar a y con respecto a la variable x y luego derivar a x con respecto a la variable t. O como nosotros lo escribimos también en el curso de cálculo 1, que era la derivada de la función más externa, f' por g de t, multiplicado por la derivada interna. Así era como nosotros nos habían presentado pues la regla de la cadena en nuestro curso de cálculo 1. La idea es precisamente extender este resultado, pero ahora para funciones de varias variables. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo como un teorema, el teorema para regla de la cadena para funciones de varias variables. Teorema. Suponga que z igual a f de xy es una función diferenciable, diferenciable y vamos a suponer además que x es una función que depende de t y y es una función que también depende de t. ¿Sí? Son funciones, estas serían funciones de una sola variable, funciones diferenciables en t. Bien, entonces lo que realmente tenemos es que z es una función de este estilo, f evaluado en g de t evaluado en h de t. O sea, realmente tenemos que z es una función que depende del parámetro t, Bien, entonces esta función es una función diferenciable con respecto a t, ¿sí? Es diferenciable con respecto a t y va a ser diferenciable de esta manera. La derivada de z con respecto a la variable t va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a la primera de las variables multiplicado por la derivada de esta variable con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a la segunda variable, que es la variable y, multiplicado por el de y de t. Esta es la regla de la cadena para funciones de este estilo. Bien. Entonces, bueno, yo creo que es fácil de notarlo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que va a funcionar así cuando x y y dependan de una sola variable y la variable sea la variable t. Bien. Ahorita vamos a ir mirando otros casos en los cuales, por ejemplo, va a quedar que la variable x depende de otras dos. Y lo mismo la variable y, que dependa de otras dos. Bien. Entonces vamos a colocar aquí nuestro primer ejemplo. Y vamos a poner aquí, supongamos que z
vamos a colocar aquí. Primero, hallar de z de t, en t igual a 1, si z es igual a x al cubo y menos y a la 4, x es 2t cuadrado y y es igual a 5t cuadrado menos 6t. ¿Listo? Entonces vamos a calcular quién sería el de z de t. Primero, de z de t, ¿quién sería? Entonces es tomar, dice, primero tome la función z, derívela parcialmente con respecto a x. ¿Listo? Si la derivamos, bueno, vamos más bien a escribir cada una de esas. Vamos a escribir aquí, ¿quién sería zx? Zx sería 3x al cuadrado y, ¿cierto? ¿Quién sería zy? ¿Quién sería zy? X cubo menos 4y al cubo. Exactamente, muy bien, esos son. Ahora veamos quién sería, debemos multiplicar por dx de t. Dx de t, ¿quién sería? Eh, 4T. 4t. 4t, exacto. ¿Y quién sería de y de t? 10t menos 6. 10t menos 6. Bien, entonces tenemos que el de z con respecto a t va a ser igual a quién? Va a ser igual a 3x cuadrado y multiplicado por 4t, ¿cierto? Más la parcial con respecto a y, que es x cubo menos 4y al cubo, multiplicado por 10t menos 6. Bien, eso es lo que nos pedían. Bueno, eso es lo primero que debíamos calcular. Pero lo que nos piden a nosotros encontrar es el valor de z de t evaluando cuando t vale 1. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos daría? ¿Cómo hacemos para reemplazar ahí? ¿Cómo haríamos para reemplazar? Pues normal, ¿no? En las t, ¿no? Creo yo. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí tenemos una X y una Y. ¿Cómo hacemos para reemplazar esas? Que En la parte de arriba no se puede despejar eh, t en términos de x. Exactamente, lo que pasa es que aquí, bueno, despejar no. Aquí, de esto y aquí, nosotros podemos saber cuánto vale X cuando T vale 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir cuánto es X de 1. ¿Cuánto es X? ¿Cuánto vale X cuando T vale 1? Cuando T vale 1, tenemos que X sería igual a ¿quién? 2. ¿Y Y cuánto valdría? ¿Y Y cuánto valdría? Menos 1. Medio de la raíz. Menos 1. ¿Cierto? Si t vale 1, x vale 2 y y vale menos 1. Entonces venimos y reemplazamos ahora sí. Eso sería 3x al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado por y, que y es menos 1, multiplicado por 4, que multiplica a t. ¿T cuánto vale? T vale 1. Bien. Más, colocar por aquí, x al cubo. O sea, sería 2 al cubo menos 4 veces y, que y vale menos 1, al cubo. Multiplicado por 10, que multiplica a 1, menos 6.
¿Y esto cuánto nos va a dar? Entonces por aquí nosotros empezamos a revisar. Esto de aquí me daría 4 por 3, 12. 12 por menos 1 me daría menos 12. Menos 12 por 4 me da menos 48. ¿Cierto? Eso me daría el primero, menos 48. Y el segundo, ¿cómo nos quedaría? Aquí sería 8, menos por menos me da más, ¿cierto? Porque aquí me quedaría menos 1. Me quedaría 8 más 4, 12. Y aquí sería 12 por... aquí me quedaría 4, o sea que me quedaría más 48. O sea que esta derivada me da 0. La derivada en z con respecto a t vale 0. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos. Bien. Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Espera un momento, por favor. Dale. Listo. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. A ver. Vamos a colocar mejor, por ahora, vamos a hablar de esta misma regla, pero para funciones de más variables. Regla de la cadena. Regla de la cadena para derivadas parciales. Para derivadas parciales. Y vamos a colocar lo siguiente. Ahora vamos a pensar que z, vamos a colocar aquí, si z es una función que depende de dos variables, la variable x y la variable y, diferenciable, es una función diferenciable, y tenemos que x es una función que ahora no depende solamente de una variable. X es una función que depende de la variable u y de la variable v. Al igual que y. Y y es una función que depende de h, que depende de u y v. ¿Sí? Y x, y, funciones, estas son funciones con derivadas parciales continuas. Derivadas parciales continuas. Parciales continuas. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente. Yo tengo, miren, si ustedes reemplazan aquí a z, z quedaría de la siguiente manera. Z quedaría como x, quedaría x que es g de u, v, coma, y que es h de u, v. ¿Sí? Estaríamos diciendo que la variable z realmente, o al final, termina dependiendo de las variables u y v. O sea que yo puedo derivar a z es con respecto a u y con la variable v. Bien, entonces vamos a mirar cómo me quedaría cada una de esas derivadas. De z con respecto a la primera variable, con respecto a la variable u. ¿Quién va a ser esa derivada? Pues esa derivada sería lo siguiente. Sería la derivada de z con respecto a la variable x, ¿sí?, multiplicado por la derivada de x con respecto a la variable que estoy derivando, que en este caso es la variable u. Bien, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a la variable u. ¿Listo?
Esa es una derivada parcial, la primera derivada parcial. Y la segunda derivada parcial que tenemos en este caso es de z de v igual a ¿quién? Entonces aquí sería de z de x que multiplica a de x de u más de z de v, perdón, y con respecto a v, más de z de y por la derivada parcial de y con respecto a v. Así calculamos entonces las derivadas parciales usando la regla de la cadena. Bien, eso es lo que tenemos acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se comporta entonces esta regla. Colocarlo aquí en la siguiente página. Ejemplo. Ejemplo, vamos a colocar por aquí que z, vamos a pedir hallar de z de u y de z de b para z igual a x al cuadrado menos y al cubo con x igual a e elevado a la 2u menos 3v y y igual a seno de u cuadrado menos v cuadrado. Eso de ahí. Bien. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Va a ser de z con respecto a u. Bueno, vamos a calcular mejor las parciales, todas las parciales. De zx, ¿quién sería? Si diríamos a z con respecto a x, ¿cuánto me daría? Esto me daría 2x 2x. Z con respecto a y, ¿quién sería? Menos 3y cuadrado. Menos y 3y cuadrado. cuadrado. Ok. ¿Qué más podemos derivar? X con respecto a u, ¿quién sería? 2 Euler a la 2u menos 3. Menos 3v, ¿cierto? Porque es la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna y la derivada del exponente con respecto a u es solamente este 2. Ok, muy bien. A x también lo puedo derivar con respecto a v. ¿Cuánto me daría? Menos 3 Euler a la 2u menos 3u. Menos Menos 3v. Bien. Ahora seguiría derivar a y. A y lo puedo derivar con respecto a u, que me daría ¿cuánto? Eso sería coseno de menos. Coseno de u cuadrado Menos v cuadrado Ajá. por 2. Por 2u. Ok. 2. Me quedaría de esta manera, ¿cierto? Y por último, la última derivada que puedo hacer es la derivada parcial de y con respecto a v. ¿Cuánto me daría esa? Menos 2. Menos 2v Ajá. coseno de 0. Coseno Coseno de de u cuadrado menos v u cuadrado. cuadrado menos v cuadrado. Muy bien, listo. Y ahora sí vamos a escribir las derivadas que nos pidieron. ¿Sí? Vamos a escribir esas derivadas que nos pidieron. Entonces, bueno, empecé a usar otra notación, pero bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Quién sería de z de u? De z de u entonces sería z con respecto a x por x con respecto a u más z con respecto a y por y con respecto a u, ¿cierto? O sea que sería igual a ¿quién? ¿Sería igual a quién? 2x por 2x Euler a
por 2 Euler a la 2u menos 3v, ¿cierto? Más ZY. ZY que es menos Menos 3, 3y Menos cuadrado. 3y al cuadrado. ajá, multiplicado por y con respecto a u, que y con respecto a u, ¿cuánto nos dio? 2u 2u coseno. coseno de u cuadrado menos v cuadrado. Exactamente. Menos v cuadrado. Bien, esto, ¿cómo lo podríamos reescribir? Esto quedaría, bueno, vamos a escribirlo aquí. Sería 4 veces x por e elevado a la 2u menos 3v. Aquí me quedaría menos 3, no, quedaría 6, ¿no? Multiplicando ahí, quedaría menos 6. Vamos a colocar aquí en el orden, sería primero u por y cuadrado por el coseno de u cuadrado menos v cuadrado. ¿Sí? Y quedaría de esta manera. Bien, tenemos esa derivada parcial. Y ahora vamos a colocar la otra derivada parcial, que es la derivada parcial de z con respecto a v, que sería igual a ¿quién? Entonces, z es una función que depende de x y y, entonces va a ir con respecto a x, y luego a x con respecto a v. Z depende también de y, entonces sería aquí por y luego y lo derivamos con respecto a v. ¿Y esto va a ser igual a quién? Entonces sería zx, 2x, multiplicado por x con respecto a v, que x con respecto a v, ¿cuánto nos dio? Nos dio menos 3 e elevado a la 2u menos 3v, más zy, que zy nos dio menos 3y cuadrado, Y cuadrado. exacto, multiplicado por la derivada de y con respecto a v, que es menos 2, 2v coseno de u cuadrado menos v cuadrado. exactamente. Y ahora lo que vamos a hacer es reescribirlo, ¿vale? Entonces nos quedaría que es, el primero me quedó negativo, menos 6x, nada más, e elevado a la 2u menos 3v. Nos quedaría así. El siguiente nos quedaría positivo, ¿cierto? Porque aquí sería menos de aquí, con este menos, me daría más 6 v y cuadrado coseno de u cuadrado menos v cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la derivada, esas son las derivadas, la regla de la cadena para derivadas parciales. Bien. Esto pues va a ir aumentando a medida que yo aumente, digamos, la cantidad de variables. ¿Sí? Si yo tengo que la función z, para iniciar, si yo tengo que esta función z depende de otra variable más, por ejemplo, digamos que z depende, digamos que ya no una función z, sino una función w, que depende de x y y. Vamos a colocarla en la siguiente página. Vamos a colocar aquí que de cierta forma vamos a hablar de una generalización. ¿Puede volverla a ver? Sí, dale, dale. Vale. Listo, profe, gracias. Listo, vale, mira. Entonces, vamos a hablar de una generalización de esta regla de la cadena. Entonces, ¿la idea cuál es? Por ejemplo, voy a colocar aquí, este no es tampoco tan general, solamente voy a colocarlo de forma particular. Supongamos que tenemos w, que es una función que depende de las variables x, de las variables y y de la variable z. Bien, que tenemos a x una función que depende de la variable u y v. Que tenemos que y es una función que depende también, colocarle aquí h, que depende también de u y v. Y por último que tenemos a z, una función que depende, colocarle aquí L, que depende también de U y V. Entonces, al final de cuentas, W depende de U y V.
Entonces yo debería poder calcular la derivada parcial de w con respecto a u. ¿Y esto quién sería? Entonces sería, derivo parcialmente la primera función con respecto a x, luego multiplico por la derivada de x con respecto a u, ¿sí? Más derivo la función inicial con respecto a y luego derivo a y con respecto a u, más quién, más la derivada de la función con respecto a x, a z, perdón, y luego derivo a z con respecto a u. ¿Bien? O aquí yo lo podría haber escrito como, en lugar de x, como aquí la llamé g, o sea, haber escrito aquí g con respecto a u, aquí h con respecto a u, y aquí l con respecto a u. Pero bueno, yo creo que ahí me están entendiendo la idea. Podría también derivar a de u, a de w con respecto a v. ¿Y quién sería? Sería la parcial de y con respecto a u, más, con respecto a v, perdón, más la parcial de y por y con respecto a v, más la parcial de z por z con respecto a v. Eso sería. Ahora, resulta que así lo podríamos dejar y pensar también que aquí, este depende... ¿Es de y también? ¿Es Es x, muy bien. Eso es x. Muy bien. Sí me gusta, que estén atentos. Cualquier error que uno cometa. Bueno, les decía, además uno podría pensar que x no fuera una función que dependiera solamente de estas dos variables, sino que dependiera también de otra tercera. ¿Sí? Entonces aquí tocaría hacer otro más. Tocaría, digamos, si fuese aquí con respecto a t, todas, ¿sí? Si dependieran también con respecto a t, entonces w dependería también de t. Entonces debería poder hacer la derivada de w con respecto a la variable t, que sería la misma idea, pero entonces aquí cambiamos por t, ¿cierto? Bien, eso de ahí para tenerlo en cuenta. Eso es lo que nosotros... Profe, ¿sí? en caso de que una sola tuviera la t, ¿solo se pondría una sola? Digamos, Eso, x igual a... eso puede pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a colocarlo aquí, también así como lo dice la compañera. Voy a copiar ese mismo. Miren, vamos a colocarlo acá. Y voy a agregarlo aquí, miren, solamente acá. Solamente aquí. En ninguna de las otras aparece la variable t. Pero w, si nosotros miramos, w depende de quién. W depende de u, de v, y como aquí en t, como aquí en el z, perdón, está la t, entonces también va a depender de t. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder calcular quién sería w de t. ¿Y quién sería w de t? Sería la parcial de x multiplicado por x derivado con respecto a t, más la parcial en y multiplicado por y con respecto a t, más la parcial en z multiplicado por z con respecto a t. ¿Y qué pasa? Era lo que precisamente preguntaba la compañera, que ella misma comentaba, ¿no? Estas de aquí no las van a afectar. ¿Por qué no van a afectar? Porque cuando yo vaya a derivar a x con respecto a t, pues como no hay t, esto sería constante totalmente y la derivada me daría 0. Lo mismo acá, como no hay t, entonces todo es constante, entonces su derivada con respecto a t me daría 0. Entonces simplemente me quedaría que es la parcial de la función que contiene a t por su derivada interna. ¿Bien? Sería eso de ahí. Ok. Bueno, voy a escribir aquí ahora la generalización. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Ahora sí la generalización. Vamos a suponer que z es una función que depende de las variables x1, x2 hasta xn. ¿Sí? Es una función de n variables, la cual es diferenciable, ¿sí? Y tenemos que las derivadas parciales son todas continuas. También podemos pensar en que cada x sub i es precisamente, vamos a colocar que cada x sub i
es una función, vamos a colocarlo así mejor. Cada x sub i depende de la variable t. ¿Listo? Para no decir que es la única variable de la que depende. ¿Listo? Cada x sub i depende de esta variable. Entonces nosotros vamos a poder hacer de z de t, ¿cómo? Vamos a hacer la derivada parcial, aquí sí voy a escribirlo como la notación de Leibniz, de z con respecto a la primera variable, y ahora la primera variable la derivo con respecto a t. Así sucesivamente. De z con respecto a la segunda variable, y luego multiplico por la derivada de la segunda variable con respecto a t. Y así sucesivamente hasta completar con todas las variables. De z con respecto a de x n multiplicado por la derivada de xn de la última variable con respecto a t. Bien. Si ponemos que, si además, vamos a colocar aquí, si además x sub i depende de las variables, si además cada x sub i, depende de las variables, vamos a colocar por aquí u1, u2, hasta u sub k. ¿Listo? Vamos a colocar así. ¿Qué tenemos ahí? Que todas las funciones x sub i, ¿sí? X sub 1, x sub 2, x sub 3, dependen de las variables u1, u2, u3 hasta u sub k. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra función z depende precisamente de esas últimas. Depende de todas las de las u1, u2, u3 hasta u sub k. Entonces yo voy a poder derivar a función z con respecto a cada una de esas variables, con respecto a la variable u1, u2, u3, u sub k. ¿Listo? De manera general, digamos que vamos a derivar a z con respecto a j. La j, ¿listo? Que sería una que está aquí en este conjunto. ¿Quién sería? Entonces sería la derivada de z con respecto a la variable x sub i, x sub 1, multiplicado por la variable x sub 1, derivada con respecto a la variable u sub j, más la derivada de z multiplicada por la derivada de z, derivada parcial de z, con respecto a x sub 2, por la derivada parcial de x2 con respecto a la variable u sub j. Así sucesivamente hasta que lleguemos a la derivada parcial de z con respecto a la última variable, que es x sub n, multiplicado por la derivada parcial de nuestra última variable con respecto a la variable j, u sub j. Esa sería entonces la generalización de nuestras derivadas parciales. Esto es con j, que puede ser cualquier número entre 1, 2, hasta el k. ¿Listo? Hasta acá. Porque son las variables que tenemos de las us. Bien, resulta que en este caso nosotros también lo podemos pensar, digamos, hay un diagrama que me identifica a mí cómo trabajar. Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo, bueno, unos ejemplos de lo que hemos hecho. Voy a colocar aquí, vamos a hablar de diagramas de árbol. Diagrama de árbol. Bien, diagrama de árbol. Y en el diagrama de árbol entonces vamos a pensar lo siguiente. Pensemos en z, vamos a colocar aquí primero, z una función que depende de x y y, x
que depende de t, perdón, voy a cambiar aquí, g de t, y y que depende de t también. Eso fue como el primer caso que planteamos. Entonces miren lo que tenemos. De z, vamos hacia dos variables, la variable x y la variable y. ¿Sí? De z, vamos a la variable x y a la variable y por acá. De la variable x, solamente podemos ir a la variable t, y de la variable y también solamente podemos ir a la variable, de la variable t a la variable y. Entonces, el diagrama de árbol que yo puedo hacer aquí es el siguiente. Son estas líneas. Me puedo ir por estos caminos. Y la idea es que si yo voy a encontrar la derivada parcial con respecto de z, con respecto a t, pues miro las líneas donde aquí terminen t. Entonces, para irme por esta línea, ¿qué debo hacer a z? A z hago la derivada parcial con respecto a x. Para irme por esta línea, debería tomar la derivada parcial de z con respecto a y. Y aquí, entonces, derivo a x con respecto a t. Y por aquí, cambiar el color. Derivo a x con respecto a t. Y por aquí derivo a y con respecto a t. ¿Listo? Ese es como un primer caso, que es el caso pues más sencillo de todos. El segundo caso, voy a plantear otro. Segundo, por acá. En el segundo vamos a considerar entonces que z es una función que depende de x y y. Y vamos a pensar entonces que x depende de la variable u y la variable v, y y también. Y depende de la variable u y la variable v. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Z se desprende en dos variables. En la variable x y la variable y. Pero cada una de estas se desprende en dos variables. Esta de aquí se desprende en la variable u y v. Y esta de aquí también se desprende en la variable u y en la variable v. Bien, entonces tenemos el siguiente diagrama. Este se conectaría con este con este aquí, así, de esta manera. Bien, y entonces miren, si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a alguna de las variables que queda en la última ramificación, entonces con respecto a u, entonces ¿qué debería tomar? Entonces, si yo quiero mirar esa, voy a cambiarla aquí, colocarla aquí con verde, yo debería moverme así, debería moverme por acá. Pero por aquí, por este lado, también termina en u, entonces debería tomar estas dos. ¿Listo? Debería tomar esas dos. Voy a cambiarle aquí el tamaño. Me movería sobre esta y luego esta acá. ¿Qué era lo que nosotros ya hemos dicho? Entonces recuerden que aquí nosotros, para movernos de z hasta x, lo que deberíamos hacer sería la derivada parcial de z con respecto a x. Aquí sería la parcial de z con respecto a y. Por aquí, entonces sería la parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a v. Por este lado sería parcial de y con respecto a u y parcial de y con respecto a v. Entonces miren lo que me quedaría, es algo que nosotros pues ya sabíamos. Esto va a ser, si me muevo por esta línea, sería multiplicar zx por xu. Zx por xu. Por xu. Más la otra línea que nos da, que es zy por yu. Y si yo quiero ahora la derivada parcial, de z, ya no con respecto a u, sino con respecto a v, esto va a ser igual a ¿quién? Pues entonces me movería sobre las que terminan en u, ¿cierto? Sobre las que terminan en v, perdón, que sería esta de acá y esta de acá. Me tendría que mover sobre esas dos. Entonces dice que sería igual a ¿quién?
a zx, x con respecto a v, zy, y con respecto a v. Bien, ese es el diagrama que nosotros podemos hacer. Vamos a colocar otro ejemplo y hacemos el diagrama y encontramos una de las derivadas. ¿Listo? Vamos a colocarlo en la siguiente página. Ejemplo. Hallar, vamos a colocar aquí, hallar la derivada parcial de R con respecto a la variable u, y el diagrama de árbol, o puede ser como usando el diagrama de árbol, para R de la forma x al cuadrado más y a la 5, z a la 3, x siendo una función de la forma u, v, e a la 2s, y igual, colocarle aquí una comita, y igual a u cuadrado menos v cuadrado por s, y que z sea igual a ¿quién? A seno de u por v por s cuadrado. Entonces, bueno, vamos a hacer primero el diagrama, y dependiendo de lo que necesitemos en el diagrama vamos a calcular las cosas necesarias solamente, porque aquí solamente me piden derivar a r con respecto a u. Iniciamos desde ¿cuál variable? Iniciamos desde la variable r. De la variable r, ¿cuántas variables se desprenden? En r tenemos a x, y y z. Entonces tenemos por aquí, pasamos a colocar por aquí x, creo que vamos a necesitar un poco más de espacio, dejémosla por acá, x, y y z. Así de esta manera. Entonces se desprenden estas de acá. Así estas. Y ahora vamos a pensar de cada una de ellas cuántas variables salen. De la variable x, miremos, está la variable u, la variable v y la variable s. Tenemos tres. Entonces sería aquí u, v, s. ¿Listo? Bueno, me toca hacerlas un poco más unidas. U, V y S. De la variable y, ¿quiénes salen? Salen las mismas. U, V. Voy a dejarlo mejor así, para que se vea un poco mejor. Que no parezca que están pegadas. Y de la variable Z se desprenden las variables las mismas. U, V y S. Entonces tenemos estas líneas acá. Bien, eso de ahí. Tenemos esas derivadas así. Entonces, ¿a mí qué me pide calcular? Me piden calcular la derivada de r con respecto a u. ¿Dónde terminamos en u? En u terminamos por acá, por aquí y por aquí. Entonces vamos a mirar qué necesitamos. Vamos a sombrear. Lo que necesitamos son estas. Cambiarle aquí el color, voy a usar este. Necesitamos movernos por aquí, así. Luego por este lado, así. Y luego por este lado, así. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la derivada de r con respecto a u, ¿quién sería? Entonces empecemos por esta.
Para llegar aquí a x sería r con respecto a x por x con respecto a u, más r con respecto a y, que ya estoy moviéndome sobre la segunda, por y con respecto a u, por y con respecto a u, más z r con respecto a z por z con respecto a u. Bien, entonces vamos a calcular cada una de esas que necesito. Solamente vamos a calcular pues las que necesitamos. Rx, ¿quién es? Dos x 2x, bien. Entonces, XU, u, v, e, V, E a la 2S, es una S. ¿Listo? ¿Qué más? Necesito RY, que ¿quién sería RY? 5ZQ. Eso, 5 a la 4z. de esta manera, ¿cierto? Lo que pasa es que yo acostumbro a escribirlo ya, pues trataremos de que se vea organizado aquí en el orden alfabético, ¿no? Pero así como lo había dictado al principio también está bien, z cubo por y a la 4. Ok. ¿Quién sería ahora y con respecto a u? 2U. Con respecto a u me daría 2u. Bien. Y vamos terminando. Sería rz. ¿Cuánto me daría? 3, 3 a la 5z al cuadrado. Exactamente. Y por último, ¿quién sería z por u? Z con respecto a u. Seno de u por v por s al cuadrado. Seno de u por v por s cuadrado. por Todo- v al cuadrado. ¿Así está correcto? V al cuadrado. Derivada del seno. Eso. Seno. Coseno, ¿no? Coseno. Ok, coseno aquí. Ahora sí, sigamos. ¿Allá está completa o falta algo? Vs al cuadrado. La interna. Vs cuadrado. Esa sería la interna, ¿cierto? Bien, entonces ahora sí podemos escribir la derivada. Derivada de r con respecto a u. ¿Quién va a ser? Entonces voy a multiplicar las que están en la misma línea, ¿no? Me quedaría 2x e a la 2s. Bien. Más 10. A ver, estaría primero la u, entonces sería 10u y a la 4, z a la 3, ¿sí? Y en la última me quedaría más 3 veces. Profe, una pregunta, ahí al inicio no faltaría la v, ¿En dónde? donde es 2x sería v Euler a la 2s. ¿En dónde? Si quieres dime en dónde. ¿En Ahí qué al línea? inicio, donde dijimos, no, acá abajo donde estabas escribiendo, Acá. dr de u, Ajá. Falta la V. sí, faltaría la v al lado del Euler. Ah, ok, me faltó esta v al lado del Euler. Ok, sí, 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 sí. Tienen toda la razón. Me iba faltando. Muy bien, gracias por resaltarlo ahí. Listo, entonces aquí sería 3 veces. Estoy ya con la última. La segunda me quedó bien multiplicada, no me falta ninguna. Bueno, la última. Entonces me quedaría 3 vs cuadrado y a la 5 z al cuadrado por el coseno de u por v s cuadrado. Así de esa manera. Listo. Esa es la derivada parcial de r con respecto a u. Y ahí usamos regla de la cadena. Precisamente pues primero usamos el diagrama de árbol para identificar cuál sería el procedimiento correcto para seguir acá. Bien. Vamos ahora, a partir de esta regla de la cadena, vamos a hablar de otra forma. Yo les había dicho que íbamos a buscar una forma más sencilla de derivar implícitamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver a hablar de la derivada implícita. Derivada
implícita. Bien. Resulta que nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo, de hecho es un teorema. Vamos a colocarlo así. Si W es una función que depende de X y de Y, ¿sí? Diferenciable, y F, vamos a colocarle aquí una F mayúscula, y F de X es igual a la variable Y, una función diferenciable también, de X diferenciable de X definida de forma implícita, vamos a colocarlo así, definida implícitamente por la función inicial igualada a 0. Entonces tenemos lo siguiente. Esto de aquí realmente va a ser derivada implícita de las funciones de una variable. ¿Listo? O sea, va a ser precisamente con lo que hicimos de derivadas parciales en el caso de cálculo 1, derivadas implícitas en el caso de cálculo 1, pero pues necesitábamos hablar de derivadas parciales. Miren lo que me va a decir aquí. La derivada parcial de y con respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Va a ser menos la derivada parcial de la función f de x con respecto a x sobre la derivada parcial de la función con respecto a y. Eso de ahí. Y aquí pues tenemos que colocar como restricción es que la derivada parcial de xy no puede ser, debe ser diferente de 0. Bien, eso de ahí. De la misma manera, vamos a colocar por aquí, si tenemos que w es una función, las mismas ideas, una función que ahora depende de 3 variables, que es diferenciable, y tenemos que z igual a f de xy es una función diferenciable de x y y definida implícitamente por por f mayúscula de x, y, z igual a 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a menos la derivada de la función x, la derivada de la función con respecto a x, sobre la derivada de la función con respecto a z. Y por aquí tenemos también que la derivada parcial de z con respecto a y va a ser menos la derivada parcial con respecto a y de la función
sobre la derivada parcial de la función con respecto a z. Eso ahí. Bien, no sé si así como está escrito se entiende, pero yo sé que con un ejemplo nos vamos a dar cuenta. El primer ejemplo que vamos a tomar va a ser una función en R2. ¿Listo? Una función en R2 y en el primer ejemplo vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Listo? Me refiero a hacerlo primero derivando como aprendimos en el curso de cálculo 1 y como nos está enseñando ahora este resultado. Voy a pasar a la página siguiente. Ejemplo. Ejemplo. Y vamos a colocarlo por aquí. El ejemplo es el siguiente. Hallar de y de z, de y de x, perdón, de y de x, si x al cuadrado menos xy menos 3y cuadrado es igual a 10. Eso es lo que vamos a tratar de hallar. ¿Listo? Entonces, con lo que aprendimos en el curso de cálculo 1, lo que tenemos que hacer es tomar toda la ecuación, derivarla con respecto a x, ¿cierto? Derivamos con respecto a x toda la ecuación, me quedaría 2x menos 4. Recuerden que y es una función que depende de x, entonces sería 4, que multiplica a derivada de x, 1, por y sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, de y de x, así de esta manera, menos 6y por y' de y de x, igual a 0. Eso es. Esto fue lo que hicimos en el curso de cálculo 1, ¿no? Aquí no estamos haciendo nada extraño. Entonces eso sería 2x menos 4y menos 4x de y de x menos 6y por de y de x igual a 0. De aquí nosotros podemos escribir entonces lo siguiente: 2x menos 4y es igual a 4x más 6y multiplicado por de y de x. Y entonces obtenemos que nuestro de y de x es lo mismo que ¿quién? Es lo mismo que 4x más 6y, perdón, lo escribí al revés. Sería 2x menos 4y y paso menos 4y menos 4y y paso a dividir el 4x más 6y. Bien, eso ahí. Listo. Ahora miren, resulta que yo voy a hacer esto de aquí, fue con lo que vimos del curso cálculo 1. No hemos usado lo que escribí en la página anterior. Ahora dice, lo primero que vamos a encontrar es una función que me ponga a mí de forma implícita a la variable y. De hecho, siempre lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí y nuestra función f, vamos a escribirla por acá, nuestra función f mayúscula de xy, en este caso, pues va a ser tomar esta misma expresión, pero igualarla a 0, ¿cierto? Entonces sería x cuadrado menos 4xy menos 3y cuadrado menos 10. ¿Sí? Eso va a ser. Esa va a ser nuestra función. Y entonces, según el enunciado anterior nos dice, de y de x va a ser lo mismo que menos la función parcial con respecto a x sobre parcial con respecto a y. Y vamos a encontrar esas funciones, esas derivadas parciales. Derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto me daría? Entonces me quedaría derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 4xy, me daría menos 4. Derivada de 3y cuadrado me daría 0 y derivada de 10, 0. Ahora, derivada parcial con respecto a y. ¿Quién sería? Derivada de x cuadrado, 0. La segunda me daría menos 4x.
y me quedaría menos 6y, menos la derivada de 10 que es 0. Entonces tengo lo siguiente, la derivada parcial de y con respecto a x es menos 2x menos 4y sobre menos 4x menos 6y. Y lo que voy a hacer ahora, para que vean que es lo mismo, pues voy a coger el menos, este menos de acá, y lo voy a multiplicar por el denominador, que eso lo podemos hacer, ¿no? Menos 4y sobre, y multiplicando en el denominador, entonces cambiaría todo de signo, y me quedaría de esta manera. Que la expresión me queda exactamente igual a lo que ya sabíamos que debía darnos. Y miren que el procedimiento fue mucho más sencillo que el que hicimos anteriormente. Bien, fue mucho más fácil. Ahora entonces, pues esto aquí no lo vamos a usar casi, así como lo hicimos, pero sí lo vamos a usar para cuando tengamos más variables, cuando aquí la relación no sea solamente de 2 variables, sino de 3. Por ejemplo, voy a colocar uno que ustedes van a necesitar, 2. Resulta que si nosotros miramos la relación entre la resistencia equivalente en un circuito en donde aparecen 3 resistencias, vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Si aparecen 3 resistencias. Entonces vamos a suponer que yo quiero calcular la derivada parcial de R con respecto a la resistencia, no sé, vamos a colocar la resistencia 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces aquí identificamos, bueno, primero esto por lo que acabamos de ver va a ser menos la derivada parcial con respecto a la variable R sub 2 sobre la derivada parcial de la función con respecto a la variable R sub 2. Esto va a ser una función que depende entonces de R, R1, R2 y R3. Y lo mismo está acá, va a ser una función que depende de la variable R, R1, R2 y R3. ¿Y esa función cuál va a ser? Esa función es precisamente tomar esto de aquí e igualarlo a un solo lado, ¿cierto? Colocarlo a un solo lado. Entonces me quedaría f de R, R1, R2, R3 es precisamente 1 sobre R menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R3. No importa hacia qué lado lo pase, yo por lo menos aquí en este caso decidí pasarlo para este lado, pero también podíamos haber pasado este para este lado. No hay ningún problema, ¿listo? No hay ningún inconveniente hacia qué lugar lo pasemos. Y entonces vamos a tener lo siguiente, miren. ¿Quién sería la derivada parcial de la función f con respecto a la variable r? ¿Quién sería? En esta función esto es constante, constante, constante. Solamente me queda este de aquí. ¿Cuánto me daría la derivada? R sobre R cuadrado. ¿Cómo me quedaría? Menos Menos 1 sobre r cuadrado. 1 sobre r al cuadrado. ¿Y cómo me quedaría la derivada parcial de f con respecto a la variable R2? Daría 1 sobre R. 1 sobre R2 al cuadrado. Exacto, 1 sobre R2 al cuadrado. Y entonces Me, ya podríamos decir quién es la derivada parcial de R con respecto a la variable R2. Y miren que esto nos quedó sencillo, porque si nosotros nos hubiésemos puesto a derivar aquí, nos toca derivar cada una, ¿no? Nos toca derivar cada una con respecto a R2. Bueno, aquí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es menos la derivada con respecto a R2, que es 1 sobre R2 al cuadrado, sobre menos 1 sobre R al cuadrado. ¿Y esto quién va a ser? Esto nos quedaría, si hacemos producto de medios y extremos, va a quedar que es R
sobre R2 al cuadrado. Eso nos quedaría. Esa es nuestra derivada parcial. ¿Ven? No nos quedó tan difícil, porque aquí pues primero teníamos que derivar con respecto a la variable R1 y luego despejar a de R a la derivada parcial de R con respecto a la variable R2. Y con esto pues entonces ustedes van a poder hacer derivadas implícitas mucho más fácil, ¿no? Me parece a mí. Bien. Les voy a colocar aquí como sugerencia, ya para terminar, revisar lo siguiente. Revisar. Dice, si U es igual a f de xy, x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, mostrar que la ecuación, de hecho esto también está en el taller, también está en el libro, mostrar que la ecuación de Laplace dada de esta manera, derivada de orden 2 de u con respecto a x, las dos derivadas son con respecto a x, más la derivada de orden 2 de u con respecto a y, igual a 0, se convierte en lo siguiente: derivada de u con respecto a r, segunda derivada de u con respecto a r, más 1 sobre r por la derivada de u con respecto a r, más 1 sobre r cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a teta, igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que tienen que revisar. Bien, eso es como un ejercicio para que ustedes practiquen. Y bien, muchachos, entonces terminamos nuestra sección, sería la sección 13.5, bien, y después de esto vendríamos a trabajar la sección de derivada direccional y vector gradiente, ¿vale? Pero eso pues lo haremos en nuestra siguiente clase.